Genaro Villamil, muy buenas noches allá en la capital de la República Mexicana. Gusto en saludarte nuevamente, hombre. Nos vimos, ¿cuándo fue? ¿Ayer, no? ¿O antier? Ayer Ayer, brevemente, ¿no? En la tarde. ayer ciertamente. Lo que pasa es que vengo medio fumigado. Sí, sí, sí. Este, Muy bien, Rubén. Aquí, pues, justamente viniendo del Zócalo capitalino, donde ya retornaron los maestros después del Día de la Furia, como le podríamos llamar al día de hoy. hoy, el Día de la Furia, a ver, ¿por qué? ¿Tú estuviste presente en esta marcha que realizaron hacia Los Pinos? Tengo entendido que intervino la Policía del Distrito Federal, granaderos, que hubo represión. Lo mismo me han mandado un video de Jalapa. Se habla de diferentes partes de la República Mexicana. ¿Qué pasó, Genaro? La jornada de hoy, Rubén, fue la jornada de paro nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la disidencia democrática dentro del sindicato magisterial, que es el más grande de México. Alrededor de 40 ciudades del país, o en 40 ciudades del país, hubo ya sea marchas, hubo huelgas o paros en las escuelas, hubo plantones, hubo mítines por el descontento frente a la ley de servicio profesional docente aprobada por las dos cámaras y promulgada hace 2 días por el presidente Enrique Peña Nieto. Sí. La CENTE durante más de 3 semanas ha estado reclamando que esta ley no sea aprobada, que se eche atrás muchos de los planteamientos de una ley que en realidad no es una reforma educativa, sino más bien una reforma laboral con aspectos punitivos para los maestros, en donde la evaluación que se les hará determinará su permanencia laboral, pero de una manera muy discrecional, sin la misma responsabilidad para las propias autoridades educativas. Toda la carga se les deja a los maestros y, por supuesto, pues hay otros elementos de la misma reforma que son considerados como negativos por los trabajadores. Entonces, a partir de este descontento y de que hace 2 días se promulgó la ley, los maestros de la CENTE marcharon por la avenida Reforma hasta Los Pinos para pedir una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto. Fue quizá la manifestación más numerosa en lo que va de estas etapas de movilizaciones, alrededor o más de 200,000 maestros, algunos hablan de 500,000. ¿En serio? ¿Qué sucedió? Que cuando llegan ellos a Los Pinos, pues hay un fuerte cerco policíaco de cuerpos de granaderos, de policías especializados del Estado de México, de elementos de la Policía Federal, que contienen, digamos, el avance de los profesores. Ellos piden hablar con alguien, digamos, de que sea un interlocutor viable. Entra en una comisión de 20 maestros alrededor de las 3 de la tarde y se molestan porque no lo recibe ninguna persona con capacidad de decisión, sino que les dan el trámite como si fuera un grupo de atención ciudadana que llega ahí pues para dejar ahí un documento, ¿no? Eso los enfurece y entonces ellos reclaman bloquear las avenidas principales de la Ciudad de México, que son Reforma y Circuito Interior, Reforma y Periférico, y trasladarse también hacia el bloqueo con Avenida Insurgentes. Sí. En ese momento, pues ellos están ya absolutamente cercados por los granaderos. Unos granaderos, según las crónicas más fidedignas, le quitan a uno de los manifestantes una bandera y les quitan también o les decomisan un equipo de sonido. Eso es lo que genera una reacción en contra de muchos profesores que se avientan contra los granaderos con lo que tenían en la mano, que en realidad pues eran palos o algunas cosas de las pancartas, ¿no? Sí. Esas fueron las escenas de violencia que a través de los medios de comunicación mexicanos, ya sabemos que la mayoría controlados por el gobierno federal y con la línea de Televisa, tratando de dar la impresión de que fueron los maestros los que iniciaron la violencia, los maestros los que son intolerantes y que había que darles un estate quieto, ¿no? Uh-huh. Mira, afortunadamente, y lo digo con todo lo que yo vi, la policía capitalina realmente
realizó una labor más de contención que de enfrentamiento. Okay. Evitó bloqueos en estas tres principales arterias y en Los Pinos tuvieron que volver otra vez a recibir a los maestros en una comisión que les prometió una interlocución con el secretario de Gobernación, el equivalente al ministro del Interior, el día de mañana. Pero en todos estos episodios, el presidente Enrique Peña Nieto no dijo nada, una sola palabra, y estaba en Los Pinos, o sea, no estaba en un evento fuera de la residencia oficial. Ahí tenía gritándole a más de 100,000 maestros, y esta insensibilidad de querer seguir manejando la idea de que son un grupo minoritario y que por tanto tienen que acatar lo que la ley ya establece y se aprueba, pues es una actitud que lo único que está haciendo es polarizar más la situación y revelar pues el rostro duro del priismo que ha retornado al poder, ¿no? Bueno, estoy platicando con Genaro Villamil en vivo, él se encuentra en la Ciudad de México y nos está narrando lo ocurrido el día de hoy en esta lucha sumamente intensa. Fíjate, a mí me mandaron en Facebook un Twitter por ejemplo, de Pedro Ferriz de Con. En su Twitter decía, bueno, y las autoridades no van a intervenir. O sea, muchos periodistas, muchas personas en televisión y en radio han estado utilizando sus micrófonos para justamente pedirle a las autoridades que intervengan. No sé de qué manera, ¿no? Pero les piden que intervengan. Y la manera de intervenir, pues me imagino que es utilizando la fuerza para desalojar a los maestros del Zócalo. Llegué preocupado, Genaro, de México. Encuentro un ambiente muy complicado, difícil de predecir qué va a ocurrir, pero hay mucha tensión y en diferentes partes de la República estamos perdiendo de vista otros escenarios, Jalapa, Veracruz, de manera muy intensa, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Qué puede llegar a ocurrir y con los medios de comunicación pidiendo la intervención por la fuerza de la policía? Los medios de comunicación mexicanos, en especial los concesionados de radio y televisión, están jugando un papel lamentable en todo este episodio, porque están alentando un odio social, una criminalización impresionante contra un conflicto que no es un conflicto urbano. Ellos lo manejan como si fuera un conflicto de cierres de avenidas, de cierres de calles, de plantones y de bloqueos, cuando en realidad es un conflicto social con unas connotaciones políticas importantísimas, porque estamos hablando del sector magisterial de un país de más de 108 millones de habitantes, en donde más de 1,5 millones de profesores de educación básica y de educación media se verán afectados por una reforma para la cual no fueron consultados. El reclamo elemental de este sector es que no fueron consultados y cuando se les consultó no se les hizo caso, se incorporaron a las leyes elementos en donde ellos ya habían expresado lo difícil que era aplicar ese modelo, lo injusto y lo autoritario e impositivo que implicaba. A pesar de eso, esto fue desde abril, Rubén, o sea, lo que nosotros estamos viendo en septiembre del 2013 es el efecto de una mala negociación y de una mala hechura política que viene desde abril. Estuvieron más de 5 o 4 meses con la posibilidad de negociar con los maestros y de frenar esta ola de protestas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en lugar de ceder, por lo menos cancelar una de las 3 leyes secundarias de la reforma educativa, como pedían los maestros, en lugar de cancelar esa ley, de poder tener un poquito más de tiempo para incorporar los elementos de cambio que pedían los maestros, la imponen con una celeridad nunca antes vista. En menos de 2 semanas, las cámaras del Congreso, la de Diputados y el Senado, aprueban en sesiones de madrugada, sin que se conozcan los dictámenes, esta legislación. Sí. Entonces, ahí está el origen del conflicto. Ahí está el verdadero, pues ahora sí que el huevo de la serpiente. Porque estamos hablando de la primera reforma de lo que llamaríamos la guerra de reformas o de contrarreformas que está sucediendo en México con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Oye, Genaro, Ellos creen, adelante, ¿sí? ¿Ellos creen qué?
Ellos creen que con el control de los medios y con este control siempre tan lineal y tan uniforme, de decir todo lo que está pasando está bien y es incuestionable, ellos creen que con eso ya se gobiernan las percepciones de un país. Pero aquí estamos hablando de un conflicto social muy extendido en todo el país, no solamente en el Distrito Federal, y en el sindicato más grande de América Latina, que es el magisterial, ¿no? Sí, oye, fíjate, yo fui a visitar ahí el campamento y luego cuando estaban promulgando la ley, Peña Nieto sitiaron durante varias horas las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Tuve la Así es. oportunidad de hablar ahí, fíjate, curiosamente fueron mujeres, maestras, las que tengo este material para editarlo en un programa piloto especial que estoy haciendo, que incluirá también así, la entrevista que le hice allá a Pigmenio Ibarra y cosas que hice contigo, en fin. Entonces, me sorprendió muchísimo que las mujeres maestras con una gran elocuencia que estaban ahí, decían, no le tenemos miedo a la evaluación. No se trata de que estemos, como dicen los medios de comunicación, que no queramos evidenciar nuestras carencias como maestros y que por lo tanto no estemos aceptando la evaluación. Vaya, me llegaron a citar incluso al gran pedagogo brasileño Paulo Freire, autor de obras Así es. como Educación como práctica de la libertad. En realidad lo que esos maestros yo escuché que están defendiendo es un concepto distinto de educación, dado que están en la conciencia de que se está planteando una educación para uniformar y una educación para el neoliberalismo. Y luego tú mencionaste antes, en tu primer comentario, en el trasfondo hay un problema laboral y dice, por ejemplo, Pablo Moctezuma Barragán, y también el trasfondo es el elemento privatizador, como en el petróleo. La idea es ir privatizando la educación y que desaparezca la educación pública. ¿Tú qué opinas? La educación pública en México es un botín impresionante, Rubén. Es decir, estamos hablando pues de más de 50 millones de jóvenes y niños que reciben educación, y estamos hablando de un sector que recibe fondos millonarios del presupuesto público. El 85% del presupuesto público está destinado al pago de salarios, mantenimiento de maestros, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso, es decir, estamos hablando de un sector muy, muy importante que un grupo de la derecha, sobre todo de los que están vinculados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, sí, y otro grupo llamado Mexicanos Primero, vinculados directamente con Televisa, uh-huh, están impulsando un modelo de evaluación privatizador, es decir, van a evaluar mediante mecanismos importados de Estados Unidos y evidentemente van a cobrar por eso, ¿no? uh-huh. No es un asunto gratuito, no es un asunto de querer emprender una campaña de alfabetización como la que hizo José Vasconcelos en México. O sea que la evaluación va a ser un negocio también, un negocio transnacional. Es un negocio, uh-huh, es un negocio. Entonces, lo que estos profesores de la CENTE detectaron muy bien es que además de la privatización de la educación, para lograr esa privatización necesitan desarticular el sindicalismo y necesitan desarticular al sindicato. Por eso se detuvo también el Bester Gordillo, una cacica sindical pues de muy mala fama en México, pero que representaba también a los intereses del sindicato. uh-huh. Entonces, una vez detenida el Bester, la mayoría de los maestros aparentemente están controlados, pero estas secciones, esta coordinadora que forma parte de la disidencia, siempre han sido combativos, son profesores formados, con formación intelectual, a lo mejor radicales para algunos, pero que han estado en las comunidades más pobres de este país, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán. Uh-huh, uh-huh. Hay un elemento de racismo, Rubén, que necesito decirte, porque sí, yo lo vi. Es lo que más duele de este asunto. Es lo que más me dolió igual a mí, fue lo que yo vi ahora en México, eso, un asunto claro de racismo, sin duda. Hay un racismo inducido desde la televisión contra los profesores y desde las estaciones de radio, en donde pinochetistas del micrófono están todo el tiempo diciendo que son unos flojos, que son unos huevones, sí, que son unos sucios porque están en el campamento del Zócalo, en lugar de llamar a la solidaridad por profesores que están desde hace 3 semanas con lluvia, con
de escasez de alimentos en carpas, protestando, lo que entonces parece que están llamando es a una especie de limpieza social Sí, o de limpieza étnica. sí, Mátenlos, échenles chorros de agua, aviéntenles a la policía. sí. Esta parte del fascismo de la derecha mexicana existe, está saliendo de una manera muy grotesca y muy indignante. Por Totalmente. supuesto, pues en una ciudad del tamaño de la Ciudad de México, como también es Los Ángeles, cuando te bloquean el tráfico o estás en un embotellamiento, te enfureces y puedes declarar muchas cosas, como a manera de desahogo. Pero entonces la televisión y la radio han estado repitiendo continuamente esas declaraciones de los automovilistas como si fuera una justificación del llamado a la represión, ¿no? Absolutamente. Fíjate que yo escribí por ahí un articulito ahí en un blog que tengo por ahí. Lo inicio así, mira, te digo, los quieren invisibles, allá lejos, en sierras y Así es. poblados a los que pertenece toda esta bola de huevones. Que se pongan a trabajar, tienen secuestrada nuestra ciudad y no podemos permitirlo. Luego digo, eso dicen muchos habitantes de la Ciudad de México que exigen la intervención de la policía para que los maestros disidentes que acampan en el Zócalo sean desalojados por la fuerza. Recuerdo lo que dijo Gustavo Madero, el del PAN, que recordó cómo le hacían en Chile, por cierto, hoy 11 de septiembre, Así es, así es, hay que así recordarlo, es. ¿verdad? En fin, toda esta cuestión, pero realmente invitando a una estación donde no se sale completamente fuera de contexto, ¿no? No hay posibilidad de ponerle un contexto a esto. Hay ese clasismo, hay ese racismo y está vinculado también de alguna manera al tema de lo del petróleo. El domingo pasado, en esta manifestación que convoca Andrés Manuel López Obrador, pues no vi otro tipo de gente, sino la que normalmente sale a la calle a protestar, que saliera o se uniera, aunque estén conscientes de que se quiere privatizar el petróleo. Preocupa eso un poquito, como que parece que es de una sola clase social la protesta. Es que es el asunto que ha fracturado a este país, Rubén. Vivimos una pigmentocracia no explícita. Los artistas de Televisa, las telenovelas que a través de Univisión se transmiten en Estados Unidos, pues siempre vemos a güeritos, gente blanca, acomodada, de clase media alta, Sí. y el rostro real de la sociedad mexicana no se ve porque es una gran simulación. Sí. Y hay en este país muchísima gente que trabaja todos los días, que gana salarios miserables y que tiene dignidad y que quiere salir a las calles a decir no vamos a permitir que nos quiten la riqueza nacional, que es el petróleo. Así como los maestros están saliendo a las calles a decir no vamos a permitir que esta minoría, ahora sí que una minoría de empresarios, convierta la educación pública de México en un negocio privado. Esa es la ecuación que no se ve en la cobertura mediática de este asunto. Al Sí. contrario, toda la carga de la responsabilidad se la dejan a los profesores, que ya son vándalos, que ya son delincuentes. De veras, un asunto muy preocupante. Bueno, vamos a unas llamadas que tenemos, Genaro Villamil. Invité a la gente, les recuerdo que pueden llamarnos aquí en cabina para hacerle preguntas a Genaro Villamil, que además pues yo se los recomiendo muchísimo por sus investigaciones, sus libros, como especializado en cuestiones de medios de comunicación, muy importante. Vámonos a Southgate, allá se encuentra Jesús. Y adelante, Jesús, estás al aire, estamos con Genaro Villamil en la Ciudad de México. Te escuchamos, Jesús. Rubén, buenas noches, como siempre, volándote la barda con unos invitados. La semana pasada, ahora con Gerardo Villamil, uno de mis preferidos en proceso. Me encanta leer sus artículos. Ojalá tú, Genaro, no tengo ninguna pregunta en concreto, pero te escucho y estoy fascinado como tú hablas y como tú eres. Saludos para ti. Gracias. Bueno, pues ahí está. Entonces, ¿con quién nos vamos ahora? Ponme la pantallita para ver a quién aquí vamos a ver. Vámonos desde Caléxico, vámonos desde Caléxico. ¿Se escucha bien KPFK allá en Caléxico? Vámonos con Rafael. Adelante, Rafael. Buenas noches. Mire, pues yo digo que ya hace falta un levantamiento de armas en México. Ya estamos hartos de todo. Estamos de todo están hartos. Ojalá y
ya no seamos un pueblo agachón. Es lo que hace falta, un levantamiento en México. Rafael, pero usted cree que de veras la cuestión armada, ¿usted de veras cree que sería la solución para México? Claro que sí, Sí. claro que sí. A como están ahorita las cosas, claro que sí. Mucha Y gente ojalá piensa así. y saliera ahí alguien con quien dirigirse para ir y hacer una revolución. Es lo que hace falta para sacar ese gobierno que tiene al pueblo todo reprimido. Es lo que hace falta ahorita, un levantamiento de armas. ¿Sabes? Esto es lo que han hecho con el López Obrador. Él ha ganado la presidencia, no lo han respetado, hacen lo que quieran, suben la comida, suben la gasolina, suben la luz. Es un desastre ahorita México. Es lo que hace falta. Bueno, Rafael. Un levantamiento de armas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo digo siempre que no hay furia equiparable a aquella que surge de la humillación crónica. Y yo estoy convencido de que hemos tenido una humillación crónica en México que se expresa en datos inclusive de pobreza, de vergüenza, ¿no? Lacerantes, como dijo alguna vez Colosio en el Monumento a la Revolución. Pero no creo que las armas sean la solución para México. ¿Qué opina Genaro Villamil? No, las armas, al contrario, más que la solución, son la expresión de que ya no hay solución. O sea, es la implosión de una sociedad, ¿no? Sí. México es un país que ha vivido hay que recordar que México vivió una revolución social muy violenta. Muy violenta. Que duró sí. 10 años. Sí. Y que tuvo más de 1 millón de muertos. Y que de una u otra manera estamos viviendo una narcoinsurgencia desde la época de Calderón que nos ha costado 160,000 muertos, si no es que más. Entonces, esa violencia está siendo utilizada también, pero por los que hacen el negocio de la droga, no a favor de la sociedad. Desgraciadamente, la violencia no es la solución en un país como México, pero entiendo perfectamente el hartazgo y la impaciencia de mucha gente, porque han sido 30 años desde Salinas para acá de humillación continua, ¿no?, para la sociedad. Sí, bueno, y desde antes, ¿no? No nomás desde Salinas, ¿no? Desde antes de otra manera, evidentemente Echeverría, Díaz Ordaz, de mucho tiempo atrás, ¿no? López Mateos no cantó mal las rancheras con alguna represión en movimientos, ¿no es cierto? No, pero yo menciono Salinas porque es un ciclo que al cual pertenece Peña Nieto, de las mismas medidas políticas de privatización, de apertura de inversión extranjera, de venta de los bienes nacionales y de darle y que el mayor peso esté en la mayoría de la gente que gana muy poco y sin beneficios. Lo hemos visto, no ha habido ningún beneficio para la sociedad. El hecho de que la banca se extranjerizara no ha sido ningún beneficio en México. Sí. O TLC, la verdad es que el beneficio ha sido para un núcleo muy reducido de ciudadanos. Ahí están los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos y que han tenido que salir de este país porque justamente en los últimos 30 años ha sido un retroceso en todos los términos de empleo, de educación, ¿no? Con la reforma educativa, sus hijos tendrán mejores profesores, estarán más tiempo en la escuela, contarán con mejores materiales educativos, dispondrán de computadoras e internet, tendrán acceso a alimentos sanos y nutritivos, así como planteles con instalaciones adecuadas y en buen estado. Con esta reforma, el gobierno tendrá la responsabilidad de brindar una educación de calidad
y garantizar su igualdad de acceso en todo el país. En México hay 1.4 millones de maestros de educación básica y media superior. La inmensa mayoría de ellos en este momento está dando clases, construyendo el futuro de México desde las aulas. Ese señor no sabe nada, con todo el respeto del mundo. Es necesario que nos confrontemos, un maestro, cualquiera, yo soy un maestro de base, vamos, platiquemos pues, y no nos va a dar el ancho. Así de fácil, nada más las capitales del estado, por decir algo, un porcentaje de alguna cantidad. La verdad es que ya estamos hartos. Bueno, en mi caso yo soy una profesora, me faltan 5 años para jubilarme, pero estamos hartos de este trato que nos dan. Es necesario que cambie, pero debe de cambiar estando aquí. Mis compañeros de Oaxaca no han venido algunos, unos nos ayudamos, otros van, pero sí se hace la invitación para que vengan y estén con nosotros. La verdad es que sí, ya. Oiga, presentan a la sociedad constantemente que los maestros son tan inseguros que no quieren una evaluación, es lo que les dicen. Yo sé que no es así. Esa es la idea. Pero ¿qué responde? Porque yo creo que hay gente de buena voluntad en la Ciudad de México, pero está mal informada. Sí, exactamente. ¿No? Y creen eso de que ¿por qué no quieren ser evaluados, que no sean inseguros, etcétera? ¿Qué le responden? Nosotros sí queremos la evaluación, sí la queremos, pero debe ser regional y bajo condiciones. Nosotros no trabajamos igual que allá en Monterrey, que aquí en Oaxaca. En Oaxaca tenemos 571 municipios, fíjese bien, y nosotros tenemos 16 etnias, donde cada gente habla diferente. No es posible que de manera homogénea nos evalúen, pero sí que nos evalúen, ¿por qué no? Si nosotros también tenemos sustentos pedagógicos, tenemos sustentos sociales, ¿por qué no? Yo sí insisto, la gente debe convencerse que sí vamos a evaluarnos, pero que nos evalúen con las condiciones en las que nosotros trabajamos y con gusto. Y vamos a dar el ancho, porque las gentes que han salido, fíjense, los mejores gobernadores, eso entiéndanlo, han sido de Oaxaca, Benito Juárez, Porfirio Díaz, fíjese señor. El fundador de la SEP. El fundador de la SEP, José Vasconcelos. Ahora dice el expresidente Fox que ha sido mejor. Ay, por favor, ese señor que nada más nos está vendiendo a las transnacionales, no es posible pensar así. Por eso yo insisto, como docente, no podemos quedarnos callados, es necesario hablar y por eso estamos aquí, señor. Por eso me llama la atención, yo la felicito que hable, porque Estás bien, síguele. Por último, ¿qué le diría a ustedes entonces a la gente que no le cae todavía aquí? ¿Y qué le diría? Yo vengo de Los Ángeles, hay mucho oaxaqueño en Los Ángeles, ¿qué le diría a los inmigrantes? Eso, que no se dejen idiotizar por Televisa, también TV Azteca, también estamos mal. En ese sentido tienen que ir a Oaxaca, tienen que ir a conocer nuestras raíces, tienen que ir a ver por qué nosotros tenemos identidad, porque nosotros sí tenemos costumbres, tradiciones de nosotros, no de otras gentes. Y que vengan acá para que comprueben de viva voz. ¿Sí? Gracias. Genaro, ¿qué desenlace ves a esto de cara al 15 de septiembre? El grito en el Zócalo, hay mucha tensión, el secretario de Gobernación dice que habrá grito en el Zócalo, un artículo que leí de Leo Zuckerman por ahí, planteaba cosas interesantes respecto a si la coordinadora de maestros va a llegar hasta retar, él lo ponía así como a retar al ejército para el desfile militar del día siguiente después del grito. En fin, ¿cómo ves este escenario? Sigue siendo un escenario muy tenso, Rubén. Por cierto que Enrique Peña Nieto ya dio a entender que como es su primer grito en su sexenio, le gustaría dar el grito en Dolores Hidalgo. Ah, bueno, eso planteaba ese artículo de Zuckerman, planteaba la salida de poder ir a Dolores Hidalgo, sí. Bueno, es que Leo está escribiendo lo que le dicen en Los Pinos. ¿Así de plano? Entonces, sí, claro, ay, por favor. Yo le llamo el nado sincronizado. O sea, son los columnistas que nadan al ritmo que les marca el entrenador de Los Pinos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es una versión que Los Pinos está dejando correr para en el supuesto de que los maestros van a estar el 15 de septiembre todavía en el Zócalo, ¿no? En el Zócalo.
Y entonces, ¿qué? Pues la pregunta va a ser si van a dejar el desfile militar que pase por el primer cuadro de la ciudad o se va a ir a otro lado, ¿no? O se va a otra parte. Pero habría entonces desfile militar con Peña Nieto o sin Peña Nieto en Palacio Nacional. Sin Peña Nieto, obviamente. Buena pregunta. Porque cuando fue el acampamento del ESME, el ESME en el Zócalo permitió el ingreso del ejército para el desfile. Sí. No estamos tratando tampoco con unos líderes sindicales novatos, es decir, la gente tiene bastante experiencia en este tipo de cosas, no come lumbre, eso es lo que hay que entender muy bien, ¿no? Y ellos muy bien pueden replegarse en otro lado, ¿no? Si es que las circunstancias orillan a eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que el problema fundamental, además de estos rituales presidencialistas mexicanos como el grito, como el desfile militar, el problema fundamental sigue siendo la absoluta actitud de intolerancia del gobierno, ¿no? Sí. Insistir en que la gente es un movimiento minoritario y de que los que han estado protestando no llegan ni al 10% de la base magisterial. Oye, Genaro, yo creo que lo que va a suceder, perdón. No, adelante. Yo creo que el escenario que ya lo vimos el día de hoy, Rubén, es la nacionalización del conflicto, es decir, está en varios estados, sí. No es un asunto solamente ya de la capital. De ninguna manera. Y entonces el rostro del descontento no solamente está en el Zócalo capitalino, está ya en casi todas las entidades, ¿no? Sí, oye, en esta propuesta también de la reforma fiscal, ¿no? Hacendaria, hay una polémica. Algunos dicen, bueno, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador frenó que se pusiera el IVA en alimentos, ¿no? Así es, ¿verdad? así es. Y pone, por ejemplo, ahí también leí una de Carlos Marín en Milenio que se burlaba prácticamente de quienes dicen eso. Ay, me imagino a Videgaray y a Peña Nieto quitando de último momento porque se enojó López Obrador, quitando el IVA a alimentos. ¿Tú qué opinas? ¿Influyó que hubiese resistencia para esto? Porque hace mucho tiempo que había anunciado sin duda Peña Nieto lo del IVA para alimentos. Yo creo que influyó más que López Obrador, indudablemente el hecho de que él se convierta en un polo de disidencia no controlado por el Pacto por México y por estos elementos que ha creado el PRI en el poder presidencial de nuevo. La izquierda domesticada, ¿no? La izquierda, los socialistas del presidente, como le llamaba Arnoldo Martínez Verdugo. Ándale. Más allá de eso, lo que es muy claro, y mira que son tecnócratas, pero no son tontos. O sea, ellos saben que fue un desastre el manejo de la economía. Que lo peor que hubieran hecho es IVA, alimentos y medicinas, reducir el consumo, entonces ahí sí vamos a una recesión, ¿no? A una recesión ya decretada como un crecimiento negativo por tercer trimestre consecutivo. Sí. Entonces, no comen lumbre tampoco los tecnócratas y han maquillado este asunto como una especie de reforma fiscal de carácter social. En realidad lo que están tapando es el huecote del fracaso de la proyección de crecimiento de 3.5 para este año, ¿no? Uh-huh. Y ellos mismos vendieron la idea de que en el 2013 la política económica iba a ser de déficit cero. Ahora ya tienen que reconocer que van a tener un déficit de 0.14%, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, ellos mismos están admitiendo que pues no son tan buenos para calcular como decían y que el PRI no es lo que decían en la campaña electoral, que ellos sí saben gobernar. Sí. Al menos a la economía mexicana la han dejado en un desastre en los primeros 9 meses, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del cuate que ahora anda muy entusiasmado con el tema de la marihuana? Andaba en San Francisco estos días, creo que este fin de semana andaba en San Francisco en un rollo de la marihuana, Vicente Fox. Él decía que, sí, en serio, me hablaron, un amigo habló de San Francisco, ¿quién crees que anda aquí, no? Vicente Fox, en inglés, anda aquí haciéndole propaganda a la marihuana. Bueno, él decía que íbamos a crecer al 7%, ¿no? No sé si fumó algo raro, se fumó algo raro, pero decía que íbamos a crecer al 7% y no crecimos ni a un dígito, ¿no?
Yo creo que siempre fumó cosas muy raras Vicente Fox, desde que era presidente, y empezando por el toloache que le ponía Marta, ¿no? Oye, vámonos con Sonia Asaut, que llevan aquí esperando varias. Voy a sacar estas 4 llamadas y luego para que nos dé una conclusión Genaro Villamil en la Ciudad de México. Son 2 horas más tarde y también él debe estar medio desvelado. Sonia de Saut, que adelante, te pido que sean concretos y le hagan una pregunta a Genaro Villamil, por favor. Claro que sí, buenas noches. Buenas noches, Sonia, adelante. Nada más felicitar al señor Villamil porque personas como él es lo que nos hacen falta. Sí hay más, pero queremos todavía más personas como el señor Villamil. De veras que felicidades y sobre todo ven porque los maestros ahorita pobres cómo están pasando todo esto y yo sé que a mucha gente le molesta, sobre todo a los comerciantes en México, pero que se pongan a pensar poquito en la situación de ellos y hay que darnos la mano porque si no nos damos la mano los que somos los humildes, ¿quién nos la va a dar? Los de arriba ya están arriba, ya no voltean para abajo y Televisa y Peña Nieto y todo su grupo, imposible, Rubén, son ya tanto poder, tanto dinero que ya no les importa nada, pero hay que pedirle a Dios por los maestros para que sigan aguantando, que no se salgan de ahí, que logren algo, porque no es justo, Rubén. Es una pena. Gracias, Rubén, y buenas noches. Gracias, Sonia de Saut. Y vámonos con Francisco, de aquí de Los Ángeles. Francisco, adelante. Sí, ¿qué tal, Rubén? Pues qué buen programa, la verdad te felicito a ti, Rubén, y al señor que está acá en la Ciudad de México. Yo lo único que les quisiera pues decir es, escucho el programa y me gusta el tema. La diferencia es de que, pues, hace rato dijeron que se hacen paros y en México, tanto aquí como en Los Ángeles, pues aquí en México, aquí en Los Ángeles, pues los maestros realmente pues no hacen paros y no tapan las calles, no cierran las calles, son otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, más que nada me preocupa que en México el principal problema es la educación, Rubén, y si tenemos maestros que no se dejan evaluar como en todo el mundo, como en Europa, como en China, como en Asia, como en Rusia, y si no se dejan evaluar por seguir conservando sus plazas de gobierno, pues nunca vamos a avanzar. Entonces, ese es mi comentario. A ver, no te vayas, Francisco, déjame ver qué te dice Genaro Villamil. Estoy seguro que tiene algo que decirte y a ver qué opinas. A ver, Genaro. A ver. Sí, absolutamente de acuerdo, pero ellos han dicho que están de acuerdo en ser evaluados. Es decir, ese es el problema de comunicación que se ha generado. Parecería que es una movilización para protestar por las evaluaciones. No, ellos están perfectamente a favor de ser evaluados. A lo que no están a favor es de ser evaluados solamente bajo un modelo que además es bastante opaco, y como ellos están gritando en la calle, ¿por qué no evalúan también a las autoridades educativas? ¿Por qué demonios no evaluamos a Peña Nieto, que no es capaz de citar 3 libros y está gobernando un país de 105 millones de habitantes, ¿no? ¿Que acaso eso no es grave?